vamos a ver qué pasó con este estudio de densidad. Entonces, recibí algunas preguntas y comentarios de ustedes indicando que hubo problemas con la práctica. Entonces, vamos a ver qué puedo hacer para ayudarles. Okay. Entonces, primero, Profe, sí, dígame. yo tengo una duda de cómo se saca el porcentaje de error en los cuadros. Entonces, ok, ¿dónde quiere empezar? Bueno, tal vez es mejor si lo hacemos como muy sistemático. Ok, en la primera parte, este es con los huevos, ¿verdad? Entonces aquí ustedes van a tener 4 fotos originales de los huevos, pues un huevo puesto en cada uno de los 4 vasos, uno con agua de tubo, temperatura ambiente. Profe, no Entonces, está compartiendo la práctica por cualquier cosa. no estoy compartiendo, gracias. Ok, entonces vamos a tener foto 1, debe ser el huevo en el vaso con agua de tubo, temperatura ambiental. Ok. Foto 2. Va a ser el huevo en el vaso con agua de tubo, temperatura ambiental. Profe, yo le tomé una foto a los 4 vasos enumerados. Sí. ¿Funciona? Sí. O puede ser un solo Ok. foto en que puede ver cada vaso y está etiquetado. Ok. Tal vez en vez de decir foto 1, voy a poner, puede ver vaso 1, puede ver vaso 2. Profe, mi pregunta ahí es, no sé si hice algo mal, pero después de 1 hora no pasó nada. Sí, a mí tampoco. Con ninguno de los vasos. Con ninguno de los vasos. Profe, a Sí, mí profe, a mí tampoco. tampoco. Ninguno. Ok. A mí, bueno, a A mí mí tampoco. a mí tampoco. Ah, bueno, no soy la única. Lo que más pasó fue que la sal se fue para abajo, Ajá. pero ya después de eso nada más. Ok, No, a mí lo que entonces, me pasó fue que la sal en el agua hirviendo se puso como más como espesa, por decirlo así. ok. El agua, perdón. Ok, esos son esos 3 vasos, ¿verdad? Ok, dígame qué pasó con el huevo en el primer vaso. ¿Hundió o flotó en su Se experimento? hundió. Dio. Se hundió. Se hundió. Ok, segundo vaso. ¿Qué pasó? Flotó. Él flotó. Tercer vaso con el agua caliente. ¿Qué pasó? Se hundió. Se hundió. Ok. Y agua caliente con sal. Flotó. Flotó. Ok. Ok. Entonces, sí, nada cambió. Y después de 1 hora no cambió nada. Interesante. Ok, entonces, bueno,
pensando en la pregunta, no sé, número 7 o algo así después en este informe, ¿qué es la conclusión que podemos tener sobre esas observaciones? Si hundió o flotó. Sí, que la densidad cambia por la sal. Cuando Bueno, la no es que densidad, cambia, es que es una disolución, entonces. sí, entonces la densidad de la disolución de sal en agua es mayor o menor que la densidad de agua. Yo puse como que la densidad, como que la sal rompe la densidad, entonces se hace menor. Usted dijo que la densidad de la disolución de sal y agua es menor que el de agua. No, no, los vasos que tienen agua con sal es menor porque flotan. Y la densidad de los vasos que no tienen sal es mayor porque se hunden. ¿La densidad de qué es menor o mayor? La de los vasos que tienen sal es menor. Ok. Em, ok. No, Cuando no sería al tenemos... revés, más bien. Sí, debe ser al revés. ¿Por qué? Siempre y cuando tenemos un vaso con dos sustancias o más, entonces vamos a tener la sustancia abajo y puede ser una sustancia arriba. Entonces la sustancia arriba tiene menor densidad relativa a la sustancia abajo, tiene mayor densidad. En este experimento vamos a asumir que que cada huevo tiene la misma densidad de cada otro huevo. Entonces la densidad del huevo es constante. ¿Okay? Entonces cuando el huevo hundió, es porque el huevo tiene mayor densidad que el agua. O, dado que el huevo es constante, voy a escribirlo de esta manera. De que el agua es menos denso que el huevo. ¿Okay? Entonces, cuando en vaso 2 tenemos la observación que flotó, vamos a decir que el agua es más denso. Bueno, voy a decir la disolución mejor. Más denso. Porque siempre vamos a asumir que el huevo mantiene una densidad constante. Bueno, que todos los huevos. Entonces, cada vez que tenemos que el huevo hundió, sabemos que el agua es menos denso. Cada vez que el huevo flotó, es porque la disolución es más densa. Okay. Lo que quisimos observar, y obviamente nadie no vio, desafortunadamente, pero está bien, eso sucede con la ciencia a veces, es que si hacemos un gráfico con la densidad versus la temperatura de agua, lo que va a haber es una curva así. Y tenemos
En esta parte, este corresponde a 0 Celsius, punto de fusión. Ya. Entonces, el plan era de que cuando aumentamos la temperatura, la densidad del agua debe disminuir. Entonces, y ese debe ser correcto también para la disolución. Entonces, teóricamente, lo que quisimos ver era que la disolución caliente con sal, esperábamos ver que hundió. ¿Ok? ¿Y por qué a alta temperatura puede ser posible que la densidad del agua disminuye suficientemente para que el huevo hunde? Y después, cuando lo dejamos enfriar, la temperatura disminuye, la densidad aumenta y después el huevo va a flotar. Okay. Pero eso no es lo que observaron, entonces no se preocupe. Reportar los datos que tiene y responder a las preguntas basado en sus datos. ¿Ok? Profe, pero digamos, hay una pregunta que dice como que, o sea, como que en qué afecta o la que dice algo la temperatura, que qué es lo que hace la temperatura sobre la densidad. Sí. Entonces, lo que ustedes pueden hacer en esa pregunta más abajo, vamos allá ahora. Ok, aquí de la segunda parte. ¿Qué efecto tiene la temperatura sobre la densidad de agua? Ese es donde, sabemos que teóricamente a mayor temperatura, menor densidad de líquido, que sea el agua o la disolución con sal. Entonces, ese ustedes pueden poner ahí, que según la teoría, mayor temperatura, menor densidad. ¿Cómo podemos explicar ¿Por qué a mayor temperatura tenemos menor densidad? Mayor dispersión de partículas. Muy bien. Entonces, cuando estamos a menor temperatura, hay menos movimiento de las partículas del líquido. Cuando estamos a mayor temperatura, tenemos más movimiento de las partículas del líquido. Y si hay más movimientos, ellos ocupan más espacio. Entonces, o mayor volumen. Entonces, la densidad es menor. Disminuye. Okay. Obviamente, ustedes van a poner una respuesta en sus propias palabras. Puede pensar, entonces aquí, para recordar qué está pasando, es un poco como un grupo de personas. Cuando es muy frío,
todas las personas van a ponerse cerca a cada otra persona para que no se sienten el frío tanto. En un día más caliente, la gente van a separarse. ¿Ok? Entonces, este no es un metáforo, no es un metáforo para entender la teoría, es un metáforo para recordar la tendencia general. ¿Ok? Profe, entonces, digamos, en la pregunta 8 que dice que, bueno, que explique qué se deben esos cambios y cambios vio, a pesar de que no vimos cambios, explicamos eso. Entonces, simplemente allá ustedes van a notar que luego de una hora no se cambió nada y eso es porque la temperatura No era del lo agua caliente suficientemente alta. no era lo suficientemente alta para que la densidad de agua era menor del huevo. Entonces, eso es todo. Ujú. Profe, Ajá. yo busqué las 7 de qué efecto tiene la densidad de sal sobre la densidad del agua. Bueno, qué hace este comportamiento para, digamos, para referenciarlo, pero no encontré información de nada de eso. Ok, para encontrar, bueno, con el experimento hemos observado que la adición de sal aumenta la densidad de la disolución relativa a la densidad de agua, ¿sí? Entonces, es simplemente una observación basada en sus resultados, no necesita referencia. ¿Cómo se va a justificar? Ok, eso es un poco más interesante. Vamos a visualizar, este es el agua. Entonces tenemos partículas de agua en el vaso. Cuando agregamos la sal, voy a utilizar naranjado para la sal. Entonces agregamos sal, el volumen de la disolución va a aumentar un poco, pero el volumen de la agua más el sal no es igual al volumen de la disolución. ¿Okay? Entonces, volumen de agua más el volumen del sal que ustedes van a agregar no es igual al volumen de la disolución. ¿Okay? Entonces voy a decir que el volumen de la disolución es menor que la suma de los componentes. ¿Okay? Pero sin duda, la masa va a sumar. Entonces tenemos la suma de las masas, pero el volumen un poco menor de lo que esperaríamos. Entonces ese resulta en una densidad mayor. No sé si ese sí entiende. Podemos visualizar básicamente casi el mismo volumen, pero tenemos más partículas allá. Entonces tenemos más masa en un volumen que es solo un poquito más. Entonces la densidad aumenta. Si usted quiere una referencia más concreta, lo que pueden hacer es buscar datos de la densidad de disoluciones de sal en agua. ¿Ok? Otras preguntas aquí. Bueno, si bajamos. Este aquí ustedes no van a hacer como yo había mandado al chat. Esta sección no existe. Entonces, esta pregunta y este cuadro, ustedes no lo van a realizar.
Continuamos. Profe, Ajá, dígame. yo tengo una consulta más arriba. ¿En los datos o en las Eh, preguntas? En los cuadros, en el punto 5, ahí, ¿cómo se saca el porcentaje de error? Ok, muy bien. Entonces el porcentaje de error siempre es igual a el valor experimental menos el valor teórico sobre el valor teórico por 100%. Y eso es de acuerdo a las densidades del experimento en simulador y el experimento en video. Sí, entonces en el simulador y el video, les va a dar la densidad experimental. Bueno, usted va a calcular la densidad en el simulador. Aquí, voy a llamarlo S. Voy a calcular la densidad a partir del video. Ese es V. Va a calcular la densidad promedio, que va a ser simplemente el promedio de S y V sobre 2. Y este es igual al valor experimental que va a utilizar para calcular el porcentaje de error. ¿Dónde va a encontrar el valor de la densidad teórica? Ustedes van a buscar por internet, por ejemplo, si yo busco aquí dióxido de carbono, y MSDS. Esta es una hoja de datos de seguridad. Está hecho por todos los fabricantes del químico. Entonces, cualquiera de esos es un documento oficial. Y se busca aquí, voy a hacer find, control F, densidad del vapor a 21 Celsius y una atmósfera. Entonces tiene 1,833 kilogramos entre metros cúbicos. ¿Ok? Muchas gracias. Con mucho gusto. Si ustedes ¿Puede? utilizan otra hoja de MSDS y tiene, por ejemplo, la densidad de 25 Celsius, está bien. Pueden notar que hay una fuente de error porque el volumen de un gas varía mucho con la temperatura. Entonces, si la temperatura en el video era diferente que la temperatura en la simulación, que era diferente a 21 Celsius, este introduce un error. Pero yo tengo una duda con lo de las monedas, profe. Dígame. Es que, digámosle, como qué figura geométrica quiere que entienda la moneda, como una circunferencia o como qué. Sí, Es que por entonces eso es que no puedo sacar volumen. la moneda es como un cilindro. Entonces vamos a tener... Como un cilindro, ¿ok? Ajá. Entonces ustedes van a medir el diámetro y la altura. Si la moneda es Entonces, algo, el es algo volumen demasiado será, pequeño. como siempre, la base por la altura, y la base es pi, diámetro entre 2 cuadrado por la altura. Ok, pero muchas gracias. Casi todas de altura miden 3 milímetros. Oh, sí. Dado que estamos haciendo el cálculo en... ¿dónde están las monedas? Sí, con esas monedas, sí, estamos en milímetros. Entonces, ustedes van a reportar el volumen en milímetros cúbicos. Entonces,
utiliza diámetro en milímetros y altura en milímetros. ¿Ok? Y aquí es donde ustedes van a notar la incertidumbre. Y esa incertidumbre se basa en la regla que utilizan para medir las dimensiones de la moneda. Ok. Profe, una última pregunta, si no es mucha molestia. Ujú. Profe, a mí el porcentaje de error para los cubos de distintos materiales, me dio muy similar, porque bueno, yo al menos escogí acero, aluminio y creo que cobre. Y las densidades me dieron un poquito similares a las que venían en la teoría que usted nos dio. Y todas me dieron 0,1, eso está mal. Todos los porcentajes de error. Ok, sí, sí, sí. Si el porcentaje de error es muy parecido, está bien, no hay ningún problema. Es una simulación, entonces es lo que es. Ok, está bien. Profe, una pregunta. Pero, Si el pero material siempre, la densidad, perdón. es que la densidad de algunos materiales es, digámosle, de 13 a 18. Ujú. Y la densidad que a mí me dio fue 15. ¿De cuál me agarro para hacer la resta? ¿El 13 o el 18? Yo haría el promedio. Hacemos un promedio, ¿ok? El promedio entre 13 y 18. Ok. Está bien. O elige un material que tenga nada más una densidad. Oh, eso. Eso hice yo. Es que la Ustedes pueden mayoría elegir tienen los dos. tres, entonces elige lo más fácil. Está bien. Profe, yo tengo una pregunta. Ajá. ¿Me escucha bien? Sí. Sí. En la de las monedas, era que yo tenía una pregunta. Digamos, yo ahí saqué el volumen, digamos que con esa fórmula que usted puso ahí, era que no sabría cuántas cifras significativas dejar, o sea, a qué, digamos, a cuántas digamos, dependía de las cifras que yo estaba utilizando en el diámetro y en el ancho. Sí, entonces dígame, por ejemplo, sus datos. ¿Qué tenía? O inventa Digamos, algo. yo tenía en el diámetro, tenía 33 milímetros y en el ancho, 2, creo. Déjame ver un momento. ¿Y tiene alguna punto decimal? 2,0 o 33,0. La de No, 500 nada más colones. sí, exactamente, la de 500. Entonces, la incertidumbre para esos es más o menos 1 milímetro para su regla. Es decir, que su regla tiene graduaciones cada 2 milímetros. Sí, profe. ¿Ok? En este caso, si su regla tiene graduaciones cada 2 milímetros, la incertidumbre es más o menos 1 milímetro. Entonces, sí, tiene diámetro es 33, altura es solo 2. Entonces, cuando usted haga ¿cuál es el valor que tiene? Puedo hacerlo en mi calculadora. Un momento. Digamos, yo hice el cálculo con eso y lo que me dio fue 1710,5972. 1710,7 y algo. 700. 1700, ok. 1700. Ok. Entonces, usted en este ejemplo está limitado a, dígame. Digamos, después de la coma era 59,72. De verdad, no es importante, porque aquí estamos limitados a una sola cifra significativa. Entonces, hay que hacer el redondeo a 2000. ¿Sí? Pero hay que indicar que es una sola cifra significativa. Entonces, usted va a escribir su respuesta. El volumen será 2 por 10 a la 3. Y ese es
Ah, ok, entonces lo dejo en notación científica. Sí, en este ejemplo sí, porque está limitada a una sola cifra significativa y queremos comunicar que hay una sola cifra significativa. El 2000 viene porque estamos limitada a una sola cifra significativa por la altura. Entonces, 1700 y restos, hay que redondearlo a una cifra que sería 2000 y tenemos que comunicar 2000 con la cantidad de cifras significativas clara. Está bien, profe, muchas gracias. Profe, y si fuera 415,27, ¿hacia dónde se redondea? Hasta 400. Deme un momento para escribirlo. Ok, si habíamos tenido, por ejemplo, ¿cuál era? 400. 415,27. ¿Cuántas cifras debe tener? 2, el diámetro me dieron 29 y 23. Muy bien, entonces si el diámetro tenía 2 cifras y la altura, ¿cuántas cifras tenía? 1. Ah, entonces si solo tiene una cifra, está limitada a una cifra en la respuesta final. Entonces, ese se redondea a una sola cifra. Entonces, estamos redondeando el 15 y el resto. Entonces, vamos hacia abajo. Entonces, será 400, pero hay que comunicarlo en notación científica para que sabemos cuántas cifras significativas hay. Profe. Una consulta. El punto 5, uno pone los datos tal como nos dan en el simulador y en el video. Y solo en la densidad consideramos las cifras significativas. Ok, si ustedes van a tener datos desde el simulador, otros datos basados en el video. Y ahí, si no estoy equivocada, si cada una de esas masas están medidas con la balanza. Y una balanza es un instrumento digital. Entonces, puedes saber cuál es la incertidumbre de cada uno. Por ejemplo, dígame, ¿cuál es el valor de la masa de la tableta en el simulador, por ejemplo? Me dio 3,33. Entonces, dado que está hecho, está la simulación de una balanza digital, ¿cuál es la incertidumbre? Es más o menos 1 en esta última posición decimal. Entonces aquí vamos a escribir más o menos 0,01. Yo estoy casi segura que es igual en el video también, que la balanza tiene 2 posiciones decimales. Entonces lo que hacemos es solo poner la incertidumbre allá adelante. ¿Cómo van a calcular la masa del dióxido de carbono? Profe, yo tenía una duda sobre eso de la masa del dióxido de carbono. Ok, en ese experimento lo que tienen es una tableta de Alka-Seltzer
Y también tienen un tubo de ensayo con agua. Y después de la reacción, tienen un tubo de ensayo con los residuos. Bueno, aún se ve azul, pero para diferenciar. Y en otra parte tienen el dióxido de carbono gaseoso. Me dice, güey, ya la tienes que terminar. ¿Alguien tiene el micrófono encendido? Gracias. Ok. Entonces, lo que tenemos es la masa inicial y la masa final más la masa del gas. Y esos son iguales. Entonces, la masa inicial es la masa de la tableta, tubo y agua. Y aquí la masa del tubo y los residuos, esa es la masa final. Entonces, la masa del gas es la masa inicial, que es la suma tableta más tubo más agua, menos la masa final, que es la masa del tubo más residuos. Pero ese profe, yo asumí eso, la masa del tubo más la masa del agua y sentí que me dio mucho, o sea, como que no daba. Y lo intenté hacer como con los datos del, bueno, en el video ya todo lo da, pero lo intenté hacer yo a ver si así funcionaba y sentía que no me daba, entonces me confundí, no sé si lo estaba haciendo mal. Ok, dígame los datos que obtuvo. Voy a usar para buscar. Ok, en el simulador me dio 3,33, que ya ahí está. Bueno, era el mismo. Y masa del tubo más agua, 23,87. Y la de los residuos creo que era 26,89. Ok. Entonces, ¿qué es la masa del dióxido de carbono? Ese debe ser ya, este va a funcionar. Está bien. Entonces, la tableta, 3,33, más el agua y tubo, 23,87. Y con esa es la masa inicial. Y de este restamos la masa de residuos, la masa final, 89. Y que es el valor que tenemos como resultado. Ok, creo que sí da. Bueno, ya lo hice. 0,31.
acuerdo. Ok, entonces este es la masa del dióxido de carbono producido. Profe, Ujú. entonces en el simulador es que lo que dan era masa de residuos, no decía como masa de tú más residuos, pero entonces se contaría la masa de residuos como esa. Yo no recuerdo el video tan clara, pero yo pienso que era etiquetado como masa de residuos, pero habían medido la masa de los residuos en el tubo, ¿verdad? No, pero lo que yo me refiero es al simulador. Es que en el simulador lo que me da es la masa de residuos, no la masa del tubo más residuos. Y aquí ellos tenían la masa del agua en vez de tubo más agua. Profe, una pregunta, en el volumen del CO2, la incertidumbre se pone ahí como viene, es que como en los otros viene a la par, digamos, masa más tableta y ahí viene la incertidumbre, en el volumen viene en el otro cuadrito, se pone ahí. Así es porque yo pienso que es diferente en el simulador y en el video. Ah, ok. Mientras estamos hablando de esas incertidumbres. ¿Cuál es la incertidumbre de la masa del gas? Más o menos cuántos gramos. ¿Cuál es la regla? 0,01. Pero este valor tiene más o menos 0,01. Este valor tiene más o menos 0,01. Y este valor tiene más o menos 0,01. Entonces, ¿qué hago cuando tengo la suma o la resta de varios números con incertidumbre? Tengo que hacer la suma de las incertidumbres. Y eso hay que ponerla, porque digamos, se la acaba de poner, pero en el documento no trae No. incertidumbre. El documento no lo pidió, pero yo quiero anotarlo mientras estamos hablando. Para recordarles que la suma y resta, hay que tomar en cuenta la incertidumbre. Y la incertidumbre del resultado es la suma de la incertidumbre de cada medición. Entonces, en este caso, es más menos 0,01, 0,01, 0,01. La suma de esos nos da 0,03. Okay. La incertidumbre del gas, del volumen, este es la mitad de la graduación menor en el simulador y también en el video, en el simulador. Y pueden notar que ellos no piden incertidumbre en la densidad. No es muy difícil calcular, pero es una cosa menos para ustedes. Después la densidad promedio y el porcentaje de error. Okay. Tenemos otra pregunta. ¿Cómo estamos con el dióxido de carbono? Porque después tengo una pregunta en el chat sobre los cubos. Profe, ¿Profe? Tengo una pregunta acerca de las conclusiones. ¿Sí me escucha, profe? Sí, le escucho. Es que las conclusiones dice algo acerca del experimento, entonces, ¿acerca del experimento de los huevos o de todo en general? Todo en general. Entonces, usted puede hacer una conclusión
con la parte de huevos, otra conclusión para la parte del gas y tercer conclusión, si usted quiere, otro de parte de gas o otro de los huevos. O puede ser 3 de los huevos o 3 de las monedas, cualquier combinación. Está bien, gracias. Profe, Ujú. una pregunta en la número 6. Número 7, perdón. En la parte, bueno, que dice, yo ya tengo lo del efecto de la adición de la sal y también lo de cómo se dio cuenta de ello, pero el comportamiento, digamos, cuando busco solo me aparece que es al añadir sal, solo como que se obtiene más peso del agua, pero, digamos, como para ponerlo más largo, ¿a dónde lo puedo encontrar? Bueno, entonces hay que hacer una explicación más clara en sus propias palabras, que básicamente la disolución, la masa de la disolución es igual este es igual a la masa del agua más la masa del sal. El volumen de la disolución es menor que el volumen del agua más el volumen de la sal. ¿Ok? Entonces, este resulta en la densidad de la disolución mayor que la densidad del agua. Bueno, también podemos notar que la densidad de sal obviamente es más que la densidad de agua, porque el sal, antes de disolverse, la sal hunde. Entonces usted tiene que tener una forma de explicar este en palabras, y en sus propias palabras, y para indicar cómo estos nos da que la densidad de la disolución es mayor que la densidad de agua. Entonces, con eso que usted me puso, yo explico el comportamiento Ujú. con mis palabras. Ok. Ok. Profe, Así, dígame. es que tengo unas dudas en el cuadrito de las monedas. Digamos, bueno, la masa de una moneda me dio 1,1 y en la otra me dio 9. Tengo que a ese 9 ponerle una coma 0 o dejarlo en 9. ¿Qué dijo el sitio de web? Bueno, la masa que me dieron fue 9, nada más. Entonces, una sola cifra. 9 gramos, de verdad, para una moneda. Sí, fue la de 100. Ok, sí, el de 100 es un poco sustantivo. Ok, muy bien. Entonces sí, este solo tiene una cifra significativa. Ok, Ajá. tenemos una pregunta en el chat. ¿Cómo se saca el volumen de los cubos? Entonces, el cubo, cada uno, este va a darle un número, no sé cuál es, digamos, largo, ancho y alto. Entonces, el volumen es el largo por el ancho por la altura, nada más. Entonces, en el simulador, que simplemente es una hoja de cálculo, hay un cuadro que tiene esos valores. Usted elija un material y el cuadro se llena con el largo, ancho y altura del cubo y la masa del cubo. Profe, y ahí mismo se deben redondear a, bueno, 2 posiciones decimales.
porque como el largo, el ancho y la altura tienen dos posiciones decimales, entonces imagino que también se deben redondear las otras, la densidad y la masa y el volumen. Entonces, sí, cuando hacemos este cálculo del volumen, digamos que cada uno de esos tiene 3 cifras significativas, 3 cifras significativas y 4 cifras significativas. El volumen va a tener 3 cifras significativas. Digamos que la masa tiene 4 cifras significativas, entonces la densidad calculada está limitada a 3 cifras significativas. ¿Ok? Y la densidad... Y ahí mismo el porcentaje de error también se tiene que redondear, ¿verdad? Sí. Entonces, en el porcentaje de error tenemos una resta. La resta está limitada a posiciones decimales. Y después haga una división. La división está limitada a cifras significativas. Y para la densidad reportada, voy a ver, no recuerdo, yo pienso que no se encuentra en la hoja de cálculo, pero voy a revisar. Pero el porcentaje sí queda como positivo o tiene que quedar negativo. Puede ser positivo o negativo, depende. Sí, entonces la densidad, habíamos notado antes que algunas, por ejemplo, esta sustancia de aluminio, esa es la densidad reportada. Cobre, esa es la densidad reportada. Para latón, mi consejo es que utilice el promedio de esos dos valores. Acero, esa es la densidad reportada, la densidad teórica. Okay. Esa es la regla utilizada para medir las altura, longitud y ancho. Entonces, con esas graduaciones puede determinar la incertidumbre. Esa es la balanza. Entonces, aquí pueden determinar la incertidumbre. Entonces, para sacar esos datos, simplemente elige aquí. Tal vez yo quiero cobre. Entonces me da. ¿Cómo estamos? Entonces para algunos estudiantes, al menos un estudiante no puede cambiarlo así, aquí. Ok, entonces dígame, ¿cuáles son las 3 sustancias que quiere utilizar? Y yo voy a mostrarle esos. Y usted puede apuntar los datos ahora mismo. Ok, cobre. ¿Esos están? ¿Puedo cambiar? Ok, ahora acrílico. Muy bien. Y al final, aluminio es este. Muy bien. Y bueno, usted debe tener la habilidad de leer este. Entonces, esos son los datos. Y además, fijarse en la incertidumbre de las mediciones utilizando la regla y la medición de masa utilizando este balance.
el promedio de las, digamos, de dos densidades, perdón, que se suman y luego se dividen entre dos. Correcto. O- Ujú. Entonces, para para la densidad teórica, aquí, si tiene un rango, simplemente utiliza el promedio para su cálculo de porcentaje de error. Entonces, por ejemplo, ese será 1,17 más 1,20 entre 2. Profe, entonces, digamos, la incertidumbre según la regla, 10, o sea, va en 0,1. Entonces, sería la mitad, 0,05, ¿no? Correcto. Ok. Sí, podemos ver hay una graduación, cada 0,1 y la mitad es 0,05. Entonces, cada uno, largo, ancho, altura, es más o menos 0,05. ¿Y la incertidumbre de este balanza? En el chat correcto es el 0,01, más o menos 0,01 para la masa. Súper bien. ¿Algo más con mucho gusto? Sí, profe, en las monedas, hay una moneda que es de acero revestido de latón, pero no encuentro la densidad de eso. Entonces, ¿cómo puedo hacer? ¿Sacar promedio también o si hay que buscarlo? Sí, hay que buscarlo. Debe tener, debe ser un sitio oficial de cualquier gobierno que está fabricando una moneda. Ellos deben indicar cuál es la densidad de esta moneda. Porque eso es algo que ellos controlan con hay mucho control sobre la densidad de las monedas. Gracias. Profe, el porcentaje de error, ¿cómo se saca? Porcentaje de error es con la fórmula. Perdón, en el chat tuvimos una pregunta donde esta parte es cuántas cifras significativas debe tener, por ejemplo, largo, ancho y altura. Bueno, depende. Sabemos que cada uno de esos debe tener 2 posiciones decimales porque esa es la incertidumbre de la regla. Y si no estoy equivocada, está reportada correctamente en la hoja de cálculo. Entonces, simplemente reportarlo así. Okay, esa es la fórmula para porcentaje de error. El valor experimental menos el valor teórico sobre el valor teórico por 100%. Entonces, el valor experimental es lo que ustedes están calculando. El valor teórico viene del MSDS de la sustancia, por ejemplo. Sí, dígame su pregunta. Profe, entonces en el de las monedas funciona igual, digamos, yo utilizo como el porcentaje que, digamos, que yo... Hay un corte, no escucho nada. Profe, sí, ya, que digamos, en este, pero en el de las monedas, donde tengo que sacar el porcentaje de error, entonces, digamos, yo lo que hago es utilizar el que, utilizo la densidad calculada y la densidad reportada para sacarlo. Correcto. Gracias. Con gusto. Profe, y ahí el porcentaje de error a cuántas cifras significativas se debe limitar. Depende de la densidad. Depende de los números utilizados. Vamos a hacer algunos ejemplos. Wow. Digamos que, por ejemplo, digamos que tenemos uno que es esa cosa de Zoom me molesta muchas veces. Ok.
digamos que nuestros valores son 2,34 menos 2,500 sobre 2,500. Digamos que es así. Todo ese por 100. Ok, primero yo tengo una resta. Cuando yo hago resta, estoy limitada a posiciones decimales. Entonces aquí yo debo tener la respuesta escrita con solo 2 posiciones decimales, que en este caso será negativo 0,16, 2 posiciones decimales. Este 0,16 ahora entre 2,500. Entonces aquí, esta es una división. Con la división estoy limitada a cifras significativas. En este caso, la menor cantidad de cifras significativas es 2. Entonces mi respuesta final estará escrita con 2 cifras significativas, que será esto. ¿Ok? Profe, A por ciento. y yo no puedo meter todo eso en la cálculo de una vez. Tengo que hacer primero la resta y después la división. Y para seguirlo con la cantidad de cifras significativas correcta, puede hacer la matemática mentalmente solo para aproximar, para saber cuántas posiciones decimales y por lo tanto cuántas cifras hay aquí, o hágalo paso a paso. Entonces primero se hace la resta, luego se hace la división y después se multiplica por 100. Sí. Entonces la resta está limitada a la menor cantidad de posiciones decimales. La división está limitada a la menor cantidad de cifras significativas. ¿Okay? ¿Otras preguntas? Profe, entonces, para sacar la densidad, por ejemplo, de las monedas, tenemos que hacer conversión de milímetros a centímetros cúbicos y ya pasados a milímetros ya podemos sacar la densidad. Estoy mal. Sí, porque tenemos aquí la masa en gramos, no hay ningún problema. La densidad calculada es en gramos entre mililitro. Entonces, ustedes van a calcular el volumen. Entonces, para la densidad, ustedes van a tener algo de masa. Yo voy a inventar algo, ¿ok? Completamente inventado. 1,65 gramos. Y ustedes han calculado el volumen de 0,789 milímetros cúbicos. ¿Ok? Pero necesitamos la densidad en gramos entre mililitros. Entonces, vamos a convertir milímetros a centímetros. Entonces,
Casi olvidé la paréntesis y el exponente, porque es cúbico. Voy a poner todo entre paréntesis. Y necesitamos convertir milímetros a centímetros. Entonces, en 1 centímetro, ¿cuántos milímetros hay? 10. Pero dado que la conversión es milímetros cúbicos, hay que multiplicarlo por 10 cúbico. ¿Ok? Que es igual a 1000. Ahora que tenemos las unidades en centímetros cúbicos, vamos a convertir centímetros cúbicos a mililitros. ¿Y cuál es el factor de conversión aquí? Lo más fácil posible. Por definición, 1 mililitro es 1 centímetro cúbico. Entonces, solo 1 a 1. Y con ustedes van a tener el cálculo de densidad en gramos entre mililitros. Que en este caso va a ser times 1000 entre 7, 8, 9. Vale, 2000. 0.91. ¿Cuántas cifras significativas debo tener en ese valor? Ese es un factor de conversión. Tiene infinito. La cantidad de cifras significativas es infinito aquí. Otro factor de conversión. La cantidad de cifras significativas es infinito. Ese tiene 3, ese tiene 3. Mi respuesta solo debe tener 3. Entonces, la respuesta debe ser 2090, pero este número es ambiguo. No sé cuántas cifras significativas hay. Entonces voy a ponerlo en notación científica. Entonces por 10 a la 3. ¿Ok? Profe. Entonces, digamos, usted ahí, bueno, no, esa operación tengo que adjuntarla en el documento, ¿o no? Solo la respuesta. Si usted quiere ponerlo abajo, está bien, pero es opcional. Yo personalmente voy a poner todos los pasos para todos los cálculos. Al menos voy a escribirlos a mano porque ese le hace más probable que voy a realizar el cálculo sin error. Si usted quiere hacer el cálculo escrito en este editor de ecuaciones y incluirlo en su informe, puede. Es opcional. Nadie va a perder puntos por no incluir los cálculos. Pero si usted tiene el cálculo y la respuesta incorrecta, es posible que puede ganar un punto parcial porque el asistente puede encontrar su error en el cálculo y ver que, estaba todo bien, solo que se metió un número mal en la calculadora o algo así. Profe, y eso se hace para dar la densidad, ¿verdad? Sí, ese es un ejemplo del cálculo de densidad de una moneda. Ya habíamos calculado el volumen en milímetros cúbicos. Habíamos buscado la masa en el sitio de web del gobierno, el sitio oficial. Entonces ese es para mostrar el cambio de unidades. Porque estamos reportando el volumen en milímetros cúbicos, la masa en gramos, pero queremos la densidad en gramos entre mililitros.
Esos números aquí los inventé. ¿Algo más con mucho gusto? En el chat. Sí, entonces ustedes van a utilizar una regla para medir el diámetro y el ancho de la moneda en milímetros, perdón. Depende de la moneda, la material puede ser una aleación. Una aleación es una mezcla de dos o más metales. Típicamente, monedas incluyen aluminio, tal vez un poco de cobre y otros metales, un poco de, a veces, bueno, depende del año, porque la aleación cambia, no solamente en materiales, pero también en la proporción de cada uno. Ok, si no hay otras preguntas, ustedes pueden utilizar el resto del tiempo del laboratorio para terminar su informe de densidad. Espero que todo es más clara ahora. Y pueden empezar de hacer el trabajo previo de geometría molecular. Ese es un muy buen repaso también para el curso de teoría, porque ustedes van a tener preguntas en la tarea, la segunda tarea y segundo examen de geometría molecular. Y también es un buen repaso para el examen corto que ustedes tienen que realizar antes del viernes. Gracias, profe. Mucho gusto. Muchísimas gracias. Me dio el ancho y me dio que estaba en 3 milímetros. Entonces se colocaría con 3,0 para poner la incertidumbre correcta, ¿no? Ok, la cantidad de cifras significativas que usted va a tener en la medición del ancho de la moneda, ese depende de la regla que usted tiene. Por ejemplo, Sí. ¿cuántas graduaciones? ¿Cuál es la graduación más pequeña en su regla? 10 de 1 milímetro, ¿no? O bueno, va de 1 centímetro a 1 centímetro. Todo anda en centímetros, no muestra milímetros. Sí, ya le va de 5 centímetros, de 5 milímetros a 5 milímetros, sí. A ver si me explico. Quiere decir que hay 5 graduaciones entre cada... No, o sea, va de 1 milímetro a 1 milímetro y así hasta 1 centímetro. Ok, entonces anda cada 0,1 milímetro. Ok, Ajá. entonces para su regla, la incertidumbre es igual a la mitad. Entonces 0,05 milímetros. Ajá. Ok, entonces usted dio un ancho de qué? De 3 milímetros. Entonces si usted mide 3 milímetros, usted va a poner 3,00 Ajá. milímetros para tener la cantidad de posiciones igual a la incertidumbre. Ok, y entonces cuando yo calcule el volumen va a ser con 3 cifras. Eso es. Entonces, en su caso, Ajá. dado que, bueno, el diámetro estoy segura que va a tener, si no 3, 4 cifras significativas. Entonces, el volumen estará limitado a las 3 cifras significativas del ancho. Entonces, en su caso, el volumen debe ser con 3 cifras. Ok, profe. Perfecto. Y este puede ser diferente para otros estudiantes. Depende de la calidad de la regla que están utilizando. Ok, profe. Gracias. Con mucho gusto. Profe, yo tengo otra duda.
Es que, bueno, en lo de la densidad de las monedas con el material, por ejemplo, yo utilicé la moneda de 500 colones y dice que el material es de acero revestido de latón. Lo que pasa es que, digamos, yo busqué la densidad, pero, digamos, me aparecen separadas. Me aparece la densidad del acero y la densidad del latón, entonces no sé cómo haría en ese caso. Ok, ¿usted sabe cuál es el porcentaje de latón o el porcentaje de acero en la moneda? Sí, profe, digamos, bueno, el latón dice que es 8.6, pero está en gramos y centímetros cúbicos. Esa es la densidad del acero. Aquí me aparece que la del latón, 8.6. Ok, pero ese es el latón. Ok. ¿Y cuál otro componente tiene? Y acero, que es 7.8. Igual gramos en 3 centímetros cúbicos. Sí, profe. Ok, en la moneda de 500, ¿usted sabe cuál es el porcentaje de acero? ¿O cuál es el porcentaje de latón? ¿O simplemente dice, contiene latón y acero? Es que, digamos, yo lo busqué en el link que usted adjuntó en la guía. Ahí venía que lo mandaba creo que a una página del banco o algo así, no sé. Y ahí decía, digamos, que el material era acero revestido de latón. Nada más, no decía nada más. Ah, lástima. Ok. Yo pensaba que tenía una parte que indicaba la densidad de la moneda. Voy a buscar. Bueno, si no podemos encontrar la densidad exacta, entonces vamos a simplemente hacer el promedio de la densidad de los dos componentes. Sí, estoy buscando en el sitio y no lo veo. Ah, no, perdón, lo he encontrado. Ah, no, esas son monedas viejas. ¿Dónde está el 500? No tengo el 500. Tengo el porcentaje de cobre y zinc, por ejemplo, en una moneda de 100. Pero de 500 no. Ah. Ok. Voy a buscar también en...
si no tiene las... ok. Entonces simplemente busca la densidad de cada material, el latón y el acero, y hacer el promedio de esos. Desafortunadamente no tenemos la densidad teórica con, Profe, el promedio se sacaba era sumándolo y dividiéndolo, ¿verdad o no? Ajá. La suma entre 2. Está bien, profe. Profe, ¿verdad Aunque de verdad, dado que es acero revestido de latón, tiene muy poco latón. Entonces puede utilizar la densidad de acero. Ese será más correcto, yo pienso. Ok, entonces utilizo solo 7,8. Profe, y digamos, ¿verdad que no es usted la que revisa esto? No, es el asistente. Es que me da miedo que ponga eso y después ella me lo vaya a poner malo porque de ahí como hicimos un cambio ahí. Sí, estoy tratando de mejorar la comunicación entre nosotros dos para que ella sabe si yo he dicho tal cosa o hasta cuál punto debe quitar puntos. Bueno. Profe, digamos, las dos... Se fue, no escucho. Que las dos monedas que yo utilicé están hechas del mismo material, entonces voy a utilizar los dos para el mismo material, entonces, digamos, la del acero para las dos monedas. Ajá, sí. Si ambos están hechos de acero recubierto en no sé qué, en latón o cobre o cualquier otro metal, utiliza el acero porque es casi toda la moneda es de acero. Solo tiene una capa muy delgada de latón o otro metal. Está bien, profe, muchas gracias. Con mucho gusto.